Es un gusto estar reunidos un domingo más en esta transmisión de Semilla Ensenada. Ciertamente no nos podemos reunir y vernos cara a cara, sin embargo la tecnología ha hecho que en cada casa tengamos una iglesia. ¿Te has tomado el tiempo de escuchar los devocionales de Operación Cuervo, los estudios de mujeres, de hombres o simplemente el hecho de orar juntos como familia? Si es así, nos da mucho gusto. Si no es así, puedes encontrar esta información en nuestras redes sociales. El momento más hermoso que tenemos en nuestro servicio es la alabanza. Es donde podemos manifestar nuestro agradecimiento y amor a nuestro Dios, y los niños también deben de participar en esta gratitud, por lo que hemos incluido un canto para que ellos también reconozcan que Dios es nuestro Dios. El poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí. Y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, oh, oh.
enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Hola familia Semilla, ¿cómo están? Espero que muy bien. Te pido que me ayudes a orar. Cierra tus ojos y dispón tu corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, Padre, y en todos lugares, te pedimos específicamente por los niños y adolescentes que nos guardes, que no se nos quite ni la alegría ni el gozo, que no nos hagan daño los virus, Padre. Te pedimos también por el sector salud, por los doctores, las enfermeras, los pacientes, las personas que están contra esa lucha, Padre. Te pedimos por los virus, Padre, que los guardes en un candadito, que no nos puedan salir de ahí para que no nos puedan picar, que no nos guiemos por lo que vemos, sino por lo que tú haces y sigues haciendo. Por tu Espíritu Santo, llenos de entendimiento. En el nombre bendito y amado de tu Hijo Jesús. Amén. Ahora quiero invitar a todos los niños a cantar una canción infantil para adorar a nuestro Dios. Ya es muy tarde. Somos niños, queremos ver al maestro. Somos niños, queremos ver a Jesús.
maestro está ocupado, hoy no los puede atender. Yo los veo tan entusiasmados, pero nada puedo hacer. Y más tarde mis pequeños, Cristo debe descansar. Ya es de noche y tiene mucho sueño. Por favor no molestar. Por favor no pidan más. Ya es muy tarde. Somos niños, queremos ver al maestro. Tarde. Somos niños, queremos ver a Jesús. Ya es muy tarde. Somos niños, queremos ver al maestro. Tarde. Somos niños, queremos ver a Jesús. Pueden ver allá adelante, con enfermos él está. Él atiende cosas importantes y ustedes quieren jugar. Y más tarde mis pequeños, Cristo debe descansar. Ya es de noche y tiene mucho sueño. Por favor no molestar. Por favor no pidan más. Ya es muy tarde. Somos niños, queremos ver al maestro. Tarde. Somos niños, queremos ver a Jesús. Ya es muy tarde. Somos niños, queremos ver al maestro. Tarde. Somos niños, queremos ver a Jesús. Y así le dijo el maestro: dejen que los niños vengan a mí y que ninguno de ustedes se lo impida. Y que sea la última vez que en asuntos como estos no sea yo quien decida. Ok, no lo subestimen, denle en el break. Y de ahora en adelante esto vale como ley. ¿Es que acaso no se dan cuenta que en el reino de los cielos cosa pura es lo que entra? Y si no son ellos, ¿quiénes serán? ¿Los terribles moralistas? No. De seguro si me conocieran, cuenta se dieran que ninguno de ellos está en mi lista. Hey, los que escriben con la mano y borran con el codo, de seguro no me los banco de ningún modo. Si quieren bailar y jugar, no los detengan. Dejen que los niños hacia mí vengan. Somos niños, queremos ver al maestro. Dejen que vengan a Somos mí. niños, queremos ver a Jesús. Dejen que vengan a mí. Somos niños, queremos ver al maestro. Somos niños, queremos ver a Jesús. Buenos días, familia Semillosa. Yo, Angelito, les mando un abrazo totote a todos y a cada uno de ustedes. Se les extraña, se les quiere demasiado, están en mis oraciones. No se me impacienten, pronto vamos a salir de esta, ¿ok? Dios está con nosotros y pues los quiero mucho, los quiero ver triunfar. Hola familia Semillosa, ¿qué tal? Nos da mucho gusto saludarlos. Somos la familia Villalobos Vargas, les saludamos desde las calientes tierras de Manzanillo, Colima. Les mandamos un fuerte abrazo, no salgan de sus casas, cuídense mucho y que Dios los bendiga. ¡Adiós! Adiós. ¿Qué tal, familia Semillosa? Buenas tardes, somos la familia Vázquez Insunza. Queremos mandarle un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, un abrazo virtual. Esperemos que se estén encontrando bien en casa y que todo esté en orden. Esperemos que estén teniendo un buen tiempo como familia y les recomiendo que se cuiden muchísimo. Esperemos vernos pronto. Bye.
Buenos días, somos la familia Mejía Guzmán y les mandamos muchos saludos por este medio. Deseando de todo corazón que se encuentren bien y que pronto nos volvamos a reunir como familia Semilla para poder alabar a nuestro Padre. Reciban muchas bendiciones. Dios les bendiga. Bye. Hasta luego. Quédense en su casa. Hola, Semilla. Somos la familia Gómez Puntillo y nos amamos y nos cuidaremos. Es un placer saludarlos en esta mañana. Que Dios los bendiga mucho, los extrañamos y los amamos. Esperamos vernos muy pronto. Adiós. Bye bye. Buenos días, familia Semillosa. Soy Adriana Aguilar. Deseo que este tiempo sea de mucha reflexión y de unión familiar. Que Dios se manifieste en cada uno de ustedes y podamos reflejar el rostro de Jesús. Bendiciones. Hola, amigos de Semilla. Les mandamos un saludo, les extrañamos mucho de parte de la familia Salazar Lerma. Esperemos verlos pronto. Dios los bendiga mucho. Bendiciones. Bye. Buenas tardes, familia Semilla. Aquí les envío un saludo a Andrés Millán desde el patio de su casa y con este bello atardecer. Espero en Dios que todos estemos bien. Echémosle ganas, ya vamos ganando esta partida, primero Dios. Vivimos tiempos inusuales, tiempos que quizás nunca nos imaginamos que nos tocaría vivir. Y aun cuando tenemos la esperanza de que en algún momento esta pandemia disminuirá su fuerza y los efectos negativos en la salud, en el fondo sabemos que otras complicaciones nos esperan a la vuelta de la esquina. Recesión económica global, falta de empleos, enfermedades, hambres, colapsos financieros y más son los temas que acompañan las agendas de los gobiernos internacionales en los próximos años. Pero en medio de toda esta serie de eventos inesperados e inevitables, surge una pregunta importante. ¿Cómo estás interpretando y entendiendo los tiempos presentes? ¿Son solo condiciones temporales y desafortunadas de las que pronto esperas salir para volver a tu normalidad de vida? ¿O son acontecimientos que valen la pena ser entendidos y discernidos espiritualmente porque de esa manera te ubicas en un tiempo específico de la historia y te preparas para el desenlace final? Hoy, más que nunca, tú, como parte de la Iglesia del Señor, debes anhelar que el discernimiento espiritual te acompañe el resto del camino. Sin él, te será imposible vivir a la medida que la situación lo requiera. Hola Semilla, ¿cómo estás? Buenos días otra vez. Qué gusto volver a, pues no a vernos, pero sí a escucharnos y a saber los unos de los otros. Gracias a Dios por una semana más. Hoy volvemos otra vez a disfrutar de este formato y bueno, cada uno en casita, continuando con esta contingencia. Esperemos en Dios que pronto ya podamos estar de regreso a nuestra vida ordinaria, como lo iríamos desarrollando hasta antes desde esta crisis mundial. Y fíjate que reflexionando en ello, y ahorita me gustaría que oráramos antes para comenzar esta palabra, pero quiero antes de hacerlo, decirte que ciertamente estamos viviendo un tiempo muy particular, ¿no? No solamente como iglesia, sino como humanidad. Y no quiero ahondar en esos detalles porque creo que hay una información saturada en los medios, en las redes, que de repente pensaba el otro día, ¿cuál es la palabra ahorita más pronunciada en el mundo? Y pues tú ya sabes cuál es, ¿no? COVID-19. Y ya estamos como que hasta acá de esto. Pero bueno, quizás apenas estamos, al menos aquí en Ensenada y en Baja California, a la mitad de la contingencia.
todavía nos resten algunas semanas para volver a la normalidad, pero he reflexionado en esto, es cómo vamos a salir los creyentes, y no me refiero al cómo en cuanto a cómo le vamos a hacer, sino más bien cómo en cuanto a nuestro interior, cómo vamos a salir después de esta situación. Yo espero, oro a Dios por ti y oro a Dios por mí también, que salgamos diferentes. Es decir, que entremos en una etapa de entendimiento espiritual mucho mayor de lo que teníamos, si es que lo teníamos, antes de esta contingencia. Porque si salimos igual, es decir, si después de que todo esto pase y volvamos a la rutina, si seremos las mismas personas, y hablo como creyentes, si seremos las mismas personas que hace un mes, que hace 2 meses, pues creo que definitivamente habremos perdido una oportunidad increíble de que cambios sustanciales y cambios profundos se gesten en nuestras vidas. Yo de verdad estoy determinado a cambiar muchas cosas en mí y en mi forma de pensar, en mi forma de entender el Evangelio, en mi forma de entender mi relación con Dios, en mi forma de entender mi vida. Y yo espero que sea lo mismo para ti también. Que no volvamos a la rutina y nos olvidemos de todo lo que estamos experimentando y lo que estamos viviendo en estas semanas. Te invito pues a que oremos, acompáñame, ahí donde estás en casita o donde estés. Si puedes, inclina tu rostro, y si no, no importa. Y si vas manejando, no vayas a inclinar el rostro ni cerrar tus ojos, pero sí oremos juntos, por favor. Padre, te damos muchas gracias en este día por una oportunidad más que nos das de estar en torno a tu palabra, de recibir, Señor, lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, para alimentar nuestros corazones, para llevarnos un poco más allá, Señor, de donde estamos. Siempre tu anhelo, tu deseo, como dice el libro de Eclesiastés, es que seamos como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Tu deseo es formar en nosotros la imagen de Jesucristo, tu Hijo. Tu deseo es que seamos cada vez hombres y mujeres más maduros en la fe, más fuertes en nuestra convicción de tu realidad en nuestras vidas, que seamos cada vez más osados y más atrevidos para presentar tu Evangelio. En fin, todo esto que es o debiese ser progresivo en nuestras vidas. Líbranos, Señor, de no atender, de no escuchar y de que oportunidades como estas, porque son dentro de todas sus vicisitudes y su problemática, pues son situaciones difíciles, son también oportunidades que debemos capitalizar, que debemos aprovechar y que salgamos de esto como sale el oro después de que entra en el fuego, en el horno, más puros. Ayúdanos, Señor, y que tu palabra en esta mañana habla a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Y mira, le he titulado a esta plática, a esta enseñanza, discernimiento espiritual para entender el tiempo presente. Hace 3 semanas invitamos a la iglesia Semilla Ensenada a elevar al Señor un ayuno, y tenía el propósito simplemente de que Dios hablara a nuestras vidas, de que pudiéramos tú y yo a partir de ese momento recibir dirección de Dios entre 1000 voces que escuchamos, entre 1000 cosas que llegan a nuestros oídos y a nuestros corazones, de entre tanta mala noticia, que un día estamos así apachurrados porque pues la cuestión económica, etcétera, los desempleos, los fallecimientos, los enfermos, que dentro de todo ese ruido podamos escuchar la voz de Dios que viene y nos apacigua y nos tranquiliza y nos dice, pues, calmado, todo va a estar bien. Ese fue el deseo por el cual quisimos ayunar hace 3 semanas atrás, ¿no? Y creo yo que en más de uno, este discernimiento espiritual y este entendimiento espiritual de los tiempos que vivimos se ha comenzado a despertar. De ahí que el día de hoy hagamos una pausa en nuestro estudio del libro de Génesis. Ya regresaremos en 1 o 2 semanas más, no te preocupes, no pasa nada. Tiempo hay y de sobra,
Pero que hagamos una pausa y consideremos esto que es, creo, esencial, importante para tu vida y para mi vida. Que seamos hombres y mujeres entendidos de los tiempos que estamos viviendo. Cuando Jesús vino al mundo, para muchos pasó inadvertido, incluso para aquellos que profesaban estar en una expectativa o en una expectación de su llegada. Cuando Jesús, dice el Evangelio de Mateo capítulo 2, cuando Jesús nació, vinieron del oriente unos magos, y Herodes, cuando escucha que el rey de los judíos había nacido, mandó a preguntar a los escribas, seguramente a los sacerdotes, a la religión, ¿dónde dicen las escrituras que había de nacer el Cristo? Y entonces ellos responden: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, etcétera, etcétera. Lo puedes leer en el capítulo 2. Pero llama la atención ahí que esa generación que vio a estos magos llegar, porque era una caravana que no pasó inadvertida, que llegó a Jerusalén, y que fueron encaminados por Herodes para ir a Belén, una aldea que no está muy retirada de Jerusalén, que nadie se haya tomado la molestia de ir a comprobar si realmente el Mesías había nacido. Y como a nadie le interesó, entonces Dios envió una hueste celestial de ángeles que cantaban y alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Lo manifestó a unos pastorcillos que estaban cuidando a sus ovejas cerca del lugar donde Jesús nació. Jesús reprochó, dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 12, Jesús reprochó a estos interlocutores con los que él habló precisamente esta falta, y los tacha de hipócritas, esta falta de entendimiento espiritual. Dice: ustedes ven las nubes y saben que va a llover, y si el viento sopla de tal lugar saben cómo va a estar el clima, palabras más, palabras menos. Pero dice: pero hipócritas, no saben distinguir o discernir el tiempo que están viviendo hoy. También cuando Jesús lamenta sobre Jerusalén, capítulo 19 del mismo Evangelio de Lucas, en este lamento sobre Jerusalén lloró sobre ella y dijo: Jerusalén, Jerusalén, cómo me gustaría que hoy supieras lo que es para tu paz. Dice: sin embargo, hoy está velado a tus ojos porque no conociste el tiempo de tu visitación. El Hijo de Dios estaba ahí, el Mesías prometido estaba ahí, pero no lo pudieron ver y no lo pudieron entender. Yo de verdad oro a Dios y pido, por lo menos por nosotros, ¿verdad?, nuestra casa espiritual, nuestra congregación local, y lo espero para todo el mundo, para la iglesia en todo el mundo, pero me encantaría que esto que estamos viviendo nos empuje a ser hombres y mujeres de entendimiento espiritual. Porque todas estas cosas que hoy vivimos no son más que señales que Dios nos está enviando a una iglesia que en teoría debe estar despierta, que en teoría debe estar expectante de su regreso, y que en teoría, por este entendimiento y discernimiento espiritual, está pendiente de todas las señales que el cielo nos envía. Y cuando me refiero al cielo me refiero a en este plan profético de Dios y en esta historia que Dios sigue escribiendo, el creyente debe ir como este peregrino que va caminando y va buscando la señal que le indique cuál es el camino que debe tomar. Porque en el camino, queridísimo hermano y hermana, va a haber más de una distracción. Va a haber más de una cosa que va a buscar sacarte de la jugada, dejarte tendido en el camino, distraerte, ocuparte en otras cosas, para que no puedas ver estas señales y no estés preparado y listo para el regreso de tu Señor. Daniel capítulo 12, lee todo el capítulo 12, es un capítulo impresionante también que habla acerca del final de los tiempos, pero ahí en el verso 3 dice Dios: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y el verso 9, anda Daniel,
Estas palabras están cerradas y selladas hasta el principio del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, y los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Y observa lo que dice al final, y subráyalo por favor, pero los entendidos comprenderán. Yo espero que tú y yo seamos de estos que refiere Daniel, o que más bien Dios refiere cuando habla con Daniel y le dice, los entendidos entenderán. Te pregunto, ¿estás entendiendo el tiempo presente? ¿Estás discerniendo el tiempo que hoy estamos viviendo? ¿Hacia dónde nos lleva? ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Cuáles son los cambios que hoy debo hacer? ¿Qué cosas hoy debo entender y comprender que no había entendido o comprendido antes? Yo espero que este aislamiento sea una oportunidad de verdad que Dios nos esté brindando para poder tener una comprensión mucho más amplia del plan de Dios para tu vida. ¿Hacia dónde nos va a llevar esta situación? Pues mira, no lo sé. Lo más seguro, esto es algo que, bueno, no solamente yo creo, el 90% de la humanidad lo cree. Esta situación nos va a llevar a otra situación quizás más compleja que la misma pandemia, y será la crisis económica. ¿Qué historias vamos a estar platicando en 2 meses, en 3 meses, en 1 año? No lo sé. Lo que sí, casi estoy seguro que bueno, el panorama no pinta muy halagador ni muy agradable. Pero creo que aún dentro de todo esto que ya empezamos a vivir como humanidad, la iglesia tiene que despertar. Tú tienes que despertar. Tú tienes que hoy, a partir de hoy, comenzar a preguntarte a ti mismo, ¿qué he hecho de mi vida cristiana hasta este momento? Yo me lo he preguntado, con todo y que soy el pastor de esta hermosa congregación, me he preguntado, ¿realmente, Señor, he estado haciendo lo que tenía que hacer? Y como te dije en un principio, determinado estoy a hacer muchos ajustes, cambios, determinaciones en mi vida, porque esto me está diciendo algo. Esta situación hoy me dice algo. Y bueno, para quienes me han escuchado los últimos años, he sido muy insistente en esto, en que ya no le queda mucha cuerda a esta historia. Digo, ya no hablemos de lo que hoy vivimos, pero como te he dicho en otras ocasiones, cuando hablamos de ecología, cuando hablamos de economía, cuando hablamos de no sé, 1001 cosas. Quizás Mateo 24 nos ayudaría, y ahorita te voy a hacer algunas recomendaciones en este capítulo, pero hay muchas cosas que están ahí en Mateo capítulo 24, como guerras, rumores de guerras, los conflictos políticos, militares, en fin. Cuando tú observas toda la panorámica a nuestro alrededor, yo no creo que un creyente entendido de los tiempos pueda ver todo esto y todavía estar, disculpen la expresión, pero dormido en sus laureles, pensando todavía en sus proyectos personales, en sus proyectos de vida. Y no estoy diciendo con esto que renuncies a lo que estás haciendo, no, es más bien una actitud del corazón. Es aquello que en tu corazón tú estás anhelante y esperando en lo futuro, hacia dónde te encaminas, porque la meta que tú te has trazado en tu corazón determina la forma en la que vives. La meta define el camino. Y si tu meta es simplemente pues ser exitoso en esto, en aquello que haces, bla, 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 pues todo lo que hagas en esta vida estará encaminado a eso. Jesús dijo, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Pero un creyente que está expectante del regreso de Cristo está solamente viendo qué señal nos es dada para preparar su corazón, para anticiparse a aquello que espera con ansia. Bueno, y precisamente quiero darte algunas recomendaciones para la semana. Y una de ellas es para que te ayude a ubicarte en el tiempo que vivimos. Porque dentro de tantas voces que escuchamos, de repente
pudiéramos hoy estar quizás por ahí viendo en YouTube o en redes sociales, pues que ya es el fin del mundo, y que esto genere temor en ti, en mí. Quiero invitarte a que leas durante la semana Mateo capítulo 24. De hecho, la hoja de ayuda que elaboraremos para esta semana, para la interacción en los grupos pequeños, que obviamente son muy pequeños porque ahora pues es nada más tu familia, o aunque he escuchado que algunos de ustedes se están reuniendo sus semillas en casa vía internet, vía videoconferencia, pues perfecto, de la manera en la que lo desarrollen está perfecto. Y si vives solo, tú puedes también descargar la hoja de ayuda y tú mismo ser autodidacta de lo que hoy te voy a decir para que te apliques en ello. Pero ve al capítulo 24 de Mateo. De hecho, te recomendaría muchísimo que no esperes a llegar al día en que te reúnas con otros a estudiar esta lección, sin antes tú haber, de forma personal, leído el capítulo 24, porque te va a servir el capítulo 24 como un mapa, así como con un navegante, de estos navegantes antiguos que se guiaban por las estrellas, para más o menos ubicarse donde estaban en un mapa de navegación. El capítulo 24 de Mateo es increíble en este sentido, porque creo que nos ofrece con total claridad en dónde estamos parados hoy. Y esto va a ayudar, porque todo esto te lo quiero proponer y te lo quiero sugerir para que seamos hombres de entendimiento espiritual intencionales. Es decir, que no dejes que alguien venga a decirte quizás lo que hoy te estoy diciendo, sino que tú mismo, porque tienes el mismo espíritu de Dios que tengo yo y que tiene la iglesia en todo el mundo, la cual da testimonio a nuestro espíritu, no solamente de que somos hijos de Dios, sino de todas estas cosas que pasan a nuestro alrededor. Pero bueno, Mateo capítulo 24, te invito, por ejemplo, a que consideres los versos 3 al 8, escucha bien, versos 3 al 8 del capítulo 24 de Mateo, como la etapa preparatoria a los tiempos finales. Y tiempos finales quiero definirlos hoy como la recta final de los tiempos finales, porque de que estamos en los tiempos finales, eso ya, por favor, ya a estas alturas ya es indudable. Pero dentro de los tiempos finales es lo que en el deporte, ¿verdad?, le llaman la recta final. Ya los últimos metros, ya los últimos minutos de carrera, lo que para nosotros serían pues nuestros últimos años tal vez. Pero los versos 3 al 8 en esta etapa preparatoria, tú vas a poder observar ahí que Jesús habló acerca de los últimos tiempos con ciertas características. Guerras, rumores de guerras, se levantará nación contra nación, reino contra reino, como consecuencia de esos conflictos militares. Dice, habrá pestes, habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Creo, y si te centras un poquito ahí, precisamente en este versículo, creo que pudiéramos ubicarnos en el tiempo ahí, hoy, en lo que estamos viviendo, porque estas pestes que en realidad son enfermedades, las descritas ahí por Jesús, o en la Reina Valera como pestes, definen de este tipo de pandemias que hoy estamos viviendo. Pero son derivadas, según lo que leemos ahí en Mateo 24, de un conflicto bélico, o quizás no bélico en cuanto a una guerra armamentista, sino unas de estas llamadas guerras frías, ¿no? De ahora, porque mucho se ha dicho, y esa es información que, bueno, que está circulando por internet a todo lo que da, que hay detrás de esta pandemia, hay una guerra entre potencias para desestabilizar, para crear caos. No lo sé, no es nuestro tema hoy, pero sí me hace interesante que ahí en esta sección de Mateo 24 Jesús hable de las enfermedades y del hambre como resultado de un conflicto entre imperios, lo que se define como reinos, o entre naciones. Creo que ahí estamos ubicados. Por lo tanto, todo esto que vamos a vivir en estos días, pudiéramos considerarlo como la recta final. Después, en el mismo capítulo 24, pero ya a partir del verso 9 en adelante,
vemos lo que sería la etapa concluyente. Y ya en esta etapa concluyente, cuando ya tenemos ahí una persecución implacable contra los cristianos o contra los creyentes, pues ya estamos hablando de otra etapa. Estamos hablando de otro momento en la historia al cual no hemos llegado. Pero sí quiero decirte algo. En Apocalipsis capítulo 1, verso 1, cuando comienza Juan el relato de esta visión que tuvo, dice que es la revelación que Dios le dio a Jesucristo para que Él la diera a su vez a sus siervos, porque es la revelación de las cosas que deben suceder pronto. Esta expresión pronto es en el griego entachei, que obviamente define o describe algo que sucede inmediatamente. Pero cuando Juan lo escribe, no dice cosas que han de suceder pronto, inmediatamente, es decir, en el tiempo de Juan, porque ya han pasado 2000 años y el Apocalipsis no se ha desplegado en su ejecución y en su cumplimiento. Pero cuando dice pronto ahí es porque conlleva la idea de que una vez que comienzan a desarrollarse o a cumplirse ciertas cosas, todas las demás se vienen en cascada. Es como si abres el armario y lo tienes lleno de cosas. Mientras tú no abras o gires la chapa o la perilla, pues las cosas se van a mantener ahí. Están, ¿verdad?, así a reventar, pero una vez que giras la perilla, todas caen. O el efecto dominó, cuando pones las piececitas del dominó así paradas, y puedes poner cientos y puedes poner miles de piezas, pero todas se van a mantener de pie. Sin embargo, cuando la primera cae, en cascada todas las demás caen de la misma manera. Bueno, eso es lo que en el final de los tiempos se caracteriza por un paso acelerado de las cosas. En el libro de Daniel, también ahí en el capítulo 12 que te mencioné hace un momento, una de las características de los tiempos finales es, dice Daniel en esta visión, dice, la gente irá de aquí para allá y la ciencia se multiplicará. Hay un movimiento de seres humanos impresionante. Hoy no lo hay, porque estamos la mayoría de los humanos en casas y estamos resguardados y estamos sin movimiento. Pero en la rutina del mundo hay un movimiento impresionante. Vamos de aquí para allá. Los aviones surcan los cielos por cantidades, por miles de ellos, y están transportando personas de un lado a otro. Los trenes, los autobuses, los automóviles, los barcos. Todo esto es lo que Daniel vio. Fíjate, cuando no había tal movimiento, ¿no? Y lo ve en el futuro y ve esto que hoy para nosotros es tan común. Lo que es atípico es estar así, con las calles vacías, los negocios cerrados, ¿no? Pero cuando esta situación pase, todos vamos a volver otra vez a lo mismo, a volver a consumir el planeta, ¿verdad? Porque somos unas termitas, nos estamos acabando este mundo al cual, y ya no dicho por creyentes, ya dicho por científicos, no le queda mucho tiempo. Entonces, por donde volteas, las señales son, esto está por concluir. Y entonces, cuando dice Daniel, la ciencia se multiplicará, digo, pues no te voy a hablar de eso porque eso es un tema de conocimiento común y todos sabemos que la ciencia ha aumentado de formas impresionantes. Y entonces caracterizan los últimos tiempos. Pero, ¿qué ha sucedido en las últimas décadas? Que todo parece ir muy rápido, muy rápido. Una cosa nos lleva a otra y a otra y a otra y a otra. Bueno, esta pandemia es solamente la puerta para otra etapa. Quizás, como te decía, y puedo equivocarme, a una situación de crisis económica mundial que desencadenará quizás en otra cosa. Yo tengo algunas teorías muy, muy particulares. Es más, te las puedo compartir porque son personales. Creo yo que esta condición que hoy vivimos nos va a llevar de forma casi inmediata a una situación global en cuanto a la economía, pero que a su vez esto nos puede llevar o nos podría llevar a un panorama mundial en el cual
se busque unificar en política, en economía, incluso en la milicia. No lo sé. Lo que sí estoy convencido es de que nos vamos a ir muy rápido con esto. El mundo no volverá a ser el mismo, no solamente a partir de esto, o sea, no viene siendo el mismo en otras cosas que hemos vivido ya en el pasado y que nos trajeron a este punto y que esta nos llevará a otra y a otra y a otra y a otra. Pero la pregunta en todo esto es cómo tú estás entendiendo cada una de estas situaciones. Si simplemente son cosas que, bueno, esperemos en Dios que rápido pase esto para que vuelva yo a mi trabajo, para que vuelva a mi rutina de vida, habrás perdido una oportunidad increíble. Ahora, te quiero también sugerir que así como vas a leer el capítulo 24 de Mateo, leas también 2 de Tesalonicenses capítulo 2, leas Daniel capítulo 12 y que cotejes en estas 3 escrituras esta próxima etapa. ¿Cuánto nos falta para llegar allá? No lo sé, pero honestamente no creo que nos falte mucho. Porque dice la escritura que en esta etapa que viene, y lo leerás ahí en Mateo, lo leerás en 2 de Tesalonicenses, los creyentes dice que serán aborrecidos de todas las gentes. Esa de verdad será una crisis. Lo que hoy estamos viviendo, como te decía, está en los versos 3 al 8, entre el verso 3 y el 8 de Mateo 24, pero lo que viene en el verso 9 de Mateo 24 en adelante, y donde definitivamente espero que puedas ver con claridad que la iglesia está ahí presente y que la exhortación de Jesús es para la iglesia, para que cuando la iglesia sea aborrecida de todas las gentes, porque no sé cómo vamos a llegar ahí, de verdad no lo sé, como dice Daniel 12, estas palabras están selladas, no lo sé qué acontece en la escena mundial que de repente pasamos de ser las personas respetables por la sociedad o por lo menos reconocidas como, bueno, los cristianos son buena onda, son buena gente, etcétera, etcétera, de repente pasamos a ser la escoria del mundo. Y cuando Jesús dijo serán aborrecidos de todas las gentes, lo puedes también leer en Marcos 13, no significa que solamente algunos. Dice que nos van a aborrecer y que nos van a llevar ante el tribunal o ante la justicia y que ahí tendremos oportunidad de testificar acerca de Jesús. Te pregunto, ¿ya estás preparado para eso? Y luego en la etapa que sigue, cuando ya de repente se manifiesta, dice el hombre de pecado, en los pasajes que te acabo de citar, viene una persecución todavía más severa y más fuerte contra la iglesia. Lo puedes leer también en Apocalipsis, cómo se despliega esta intensidad o se intensifica contra el pueblo de Dios. Ahí el creyente ya no tiene oportunidad de testificar. Ahí, según leemos también que en este periodo que durará 3 años y medio, la iglesia lo único que está llamada a hacer ahí en esa etapa es a resistir y resistir, porque el que persevera hasta el fin será salvo. Pero también en Mateo 24, si tú avanzas en la lectura y vas más allá, antes de entrar a las parábolas, que obviamente las parábolas que están en el capítulo 25, las 3 parábolas que están ahí, son la invitación de Jesús y la exhortación de Jesús a estar alerta. Las 10 vírgenes es estar alerta, estar al pendiente, que no te agarre en curva. Para esto necesitas entendimiento y discernimiento espiritual y toda la voluntad para estar con toda tu atención presto, observando, considerando todo lo que Dios nos pone como señales, porque definirán que tu corazón está preparado para ello. Pero bueno, esa será otra etapa. Lo único que quería decirte es que no sé cuánto falte para ella, pero al ritmo que vamos y como van cambiando las cosas, quizás no estemos muy lejos. Y quizás tú y yo seamos la generación que verá todas esas cosas y que sufrirá todas esas cosas. Y bueno, desde hoy creo que una de las cosas que podemos hacer es preparar nuestro corazón para que si nos toca vivirlo, que Dios nos dé a todos la fuerza, la entereza, el poder espiritual para mantenernos firmes y llegar hasta la meta, porque ese es el deseo de Dios.
quiero terminar esta reflexión dándote solamente algunos consejos. Te recuerdo, es en la intencionalidad de que tú y yo seamos hombres entendidos de los tiempos que estamos viviendo. Y uno de ellos, o el primero de ellos, es que conozcas la profecía bíblica. Me ha asombrado ahora que he estado pues reconsiderando otra vez estos pasajes que te acabo de mencionar y platicando con alguno que otro, que hay mucho desconocimiento, pero mucho desconocimiento de todas estas cosas. Son pasajes como que no son muy interesantes. O sea, háblame mejor del amor de Dios, háblame de la gracia de Dios, háblame de la misericordia de Dios, háblame de que Dios me va a sacar de mis problemas, que Dios me va a proveer. Eso es lo que quisiéramos ahorita escuchar, que Dios va a proveernos, que Dios nos va a sacar de esta crisis, etcétera, etcétera. Y digo, eso es parte de, pero para aquellos que hemos avanzado ya en nuestro caminar con el Señor un poquito más, yo te animo y te exhorto más bien a que te apliques a conocer la profecía bíblica en relación a los últimos tiempos. En el libro de Apocalipsis, que obviamente a partir del capítulo 4 y hasta el final, es la revelación que tiene Juan de los tiempos finales. Pero quiero que observes, y también no harías mal ahora que tienes tiempo, lee el libro de Apocalipsis. Hay una bienaventuranza para quien lo lee y hay una bienaventuranza para quien lo oye. Los primeros 3 capítulos es un mensaje de Dios a la iglesia para ubicarla en su realidad. De las 7 iglesias a las que habla, a 5 las exhorta fuertemente. Es interesante que la mayoría de la iglesia siempre está dormida, siempre está en el pecado, siempre está vacilante, siempre está navegando en 2 mares, y son los menos los que están aplicados al 100. Igual y te identificas con esas 2 a las que Jesús elogia, ¿no? Ojalá sea el caso, sea tu caso, ojalá sea mi caso. Pero quizás estamos dentro de aquellas 5 a las que Jesús viene y exhorta. ¿Por qué el libro de Apocalipsis, que es la revelación, comienza con una exhortación a la iglesia? Pues porque antes de hablar y antes de entrar más bien en esta etapa final, la iglesia tiene que estar lista. El apóstol Pedro habla lo mismo y dice, es necesario que el juicio de Dios comience por su propia casa. Dice el dicho, que el buen juez, exacto, por su casa empieza. Así que antes de que entremos en esta recta final a la que ya hemos entrado de alguna manera, Dios quiere despertar a su iglesia en todo el mundo. Por eso dice la Escritura, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ese es el llamado para ti, para mí. Entonces, una de las cosas que te sugiero que hagas es introdúcete en la profecía bíblica de los últimos tiempos. No la puedes dejar como, eso no es tan importante, eso no es interesante. Hoy creo que es uno de los temas más importantes para ti y para mí. Porque ya entramos a los últimos tiempos, porque lo tienes que saber, porque lo tienes que conocer, porque lo tienes que tener, como dice por ahí, como se dice coloquialmente, a flor de piel. Tienes que exudar estos temas, tienes que tenerlos bien claros. La otra es estar alertas. Lee las parábolas de Mateo capítulo 25. En el capítulo 24 Jesús habla acerca de los últimos tiempos, pero te decía hace un momento, estas 3 parábolas de Mateo 25 son una exhortación para estar atentos, Léelas y que Dios hable a tu vida y que Dios te haga ahí, a partir de la lectura, comprender qué es lo que tienes que hacer, cuáles son los cambios que debes de tomar a partir de este día. Número 3, aprovecha las oportunidades. Y aquí sí me quiero detener unos minutitos nada más y acompáñame por favor a Efesios capítulo 5, verso 15, que dice así: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y fíjate, comienza diciendo, mire con diligencia. Y la diligencia es prontitud. No es algo que ya puedas posponer, no es algo que puedas darte el lujo hoy de dejar para otra ocasión. No es algo que puedas decir, bueno, ahora que regresemos a la rutina, quiero sacar adelante mi negocio, mi trabajo, etcétera, etcétera.
y dejar pendiente lo que es importante y lo que es trascendente para ti. Miren con diligencia cómo andan. Y dice, no anden como necios, como insensatos, sino como sabios, entendidos de cuál es la voluntad de Dios. Y dice ahí, aprovechando bien el tiempo. Y es importante que puedas entender la profundidad de esta declaración, aprovechando, o de esta más bien exhortación, aprovechando bien el tiempo. Aprovechando viene del griego exagorazo, que es la misma expresión que usa para redimir. ¿Qué es redimir? Es la expresión que usaba para cuando alguien iba al mercado de esclavos y compraba a un esclavo, lo redimías, pagabas por él y ahora era de tu propiedad. Es en ese sentido de aprovechar, es compra, y luego dice el tiempo. Y el tiempo aquí no es el tiempo que se mide en el reloj, el cronos, sino el kairos, que son las oportunidades o estos momentos que no puedes dejar pasar. Aprovechando bien el tiempo, hoy es no dejes pasar las oportunidades que tienes delante de ti para hacer algo que te encamine, que te perfile y que te enfoque a lo eterno. Y dejemos de poner nuestra vista en lo que es temporal. Te dejo este pasaje también para que lo profundices, lo medites, lo reflexiones. La cuarta cosa es vivir entendiendo el tiempo presente. Pero cuando digo vivir entendiendo, ya no me estoy refiriendo al entendimiento espiritual o al discernimiento espiritual de lo que hemos hablado en estos minutos. Vivir en el sentido de cómo te conduces, cómo vives, cómo desarrollas tu caminar cada día, porque el entendimiento espiritual y el discernimiento espiritual de los tiempos se tiene que traducir en un estilo de vida. Basta ya el tiempo pasado, como dice la Escritura, en el cual anduvimos, dicen, glotonerías, en orgías, en borracheras, en tanta cuanta cosa. Ese tiempo quedó atrás, dice el apóstol Pablo. Es momento de santificarnos, de consagrarnos, porque creo que, porque no tenemos como que otra opción. O sea, el creyente hemos sido llamados a eso, a vivir en santidad. Pero si estamos viviendo los tiempos finales, todavía hay razón de más o razón de sobra para que nuestra vida sea una vida conforme al estándar de justicia y de rectitud que Dios nos ha marcado. Quiero leerte 2 de Pedro, capítulo 3, versos 10 y 11. Y dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Verso 11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, por favor subraya ahí en tu corazón, todas estas cosas han de ser deshechas. Y observa la expresión, los signos de admiración a partir de la segunda mitad del verso 11. ¿Cómo no deben ustedes andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Te das cuenta? Todo lo que tú ves, tu casa, tu carro, todo lo que tú ves, tu cuerpo también, todo lo que se ve con estos ojos, todo será deshecho. Dice, entonces, si todo esto será deshecho, ¿cómo no debemos andar en una vida santa y piadosa? La piedad aquí se define como devoción a Dios. Tu vida tiene que cambiar a partir de esto, si es que traes intencionalmente o pides a Dios que te dé entendimiento y discernimiento espiritual de los tiempos que vivimos. Y la quinta y última recomendación que quiero darte es que seas paciente, y cuando me refiero a paciente quiero usar la connotación del Nuevo Testamento cuando habla de paciencia como perseverancia. Mantente firme en la fe. Lo que vivimos, como te decía hace un momento, lo que hoy vivimos es juego de niños. De verdad es juego de niños, porque cuando leas Mateo 24 te vas a dar cuenta que un evento menos complejo, menos difícil, va a llevar a otro más complejo, y ese a otro más complejo, y ese a otro mucho más complejo. La intensidad de las circunstancias o de la dificultad de las circunstancias se agrava conforme los eventos nos llevan uno a otro. Y por eso te animo a que sigas estos consejos que Dios nos da
para que llegues a este punto, a mantenerte firme en tu fe a pesar de. Sería muy lamentable que esta crisis te desanime al grado de olvidarte de Dios o de renegar de Dios. Si ahorita que las cosas no están tan complicadas, la fe de muchos anda como tambaleándose, imagínate qué será cuando la situación se agrave. Pero no solo te animo a eso, a mantenerte firme y fiel, sino que también anheles el regreso de Cristo. Y yo sé que ahí de repente es como tocar una herida, una llaga que duele o que incomoda. Porque a nadie nos gusta, bueno, no sé si a nadie, pero a la mayoría, no nos gusta que nos digan que debes amar el regreso de Cristo, porque es muy lamentable que en el fondo del corazón de muchos creyentes se albergue el, sí Señor, deseo que vengas, pero tárdate un poquito más. No quiero que vengas todavía porque tengo otras cosas que hacer. Si tú eres honesto contigo mismo, y no tienes que expresarlo ni decírselo a los que están junto a ti, pero si tú eres honesto contigo mismo y escudriñas en tu corazón y te analizas a ti mismo, porque Dios conoce lo que tú eres y lo que tú quieres y lo que tú sabes y lo que anhelas, muchos deseamos sí que Cristo venga, pero que se tarde lo más que pueda. Por eso quisiéramos pensar que al mundo todavía le queda cuerda, por eso quisiéramos pensar que esta etapa nos va a llevar a otra, pero pues que no, ojalá no sea la recta final, ojalá no me toque verlo a mí, pero no es tanto quizás porque no querramos pasar por esos momentos, sino porque no queremos que la historia termine, queremos todavía más tiempo aquí. Y eso, fíjate que es contrario al sentir del Espíritu. En el último capítulo de Apocalipsis, en el capítulo 22, los últimos versículos, dice así, el Espíritu y la esposa dicen ven, y la iglesia responde, amén, sí ven, Señor Jesús. Yo me he preguntado en más de una ocasión cuando leo ese pasaje, ¿qué se necesita para que la iglesia clame porque Cristo vuelva? Porque hoy por hoy, en la etapa que hoy vivimos, con toda y la dificultad que hoy estamos pasando, no creo, y espero equivocarme, pero mi convicción así me lo dicta, que la iglesia no anhela que Cristo vuelva. Fíjate, en el pasaje que estábamos leyendo en 2 de Pedro, el verso siguiente, el 12, dice así, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios. Esto es paradójico. Lo que está diciendo Pedro aquí son como dos ideas que parecieran opuestas, pero no lo son. Por un lado dice, sean pacientes, esperen. Pero por otro lado dice, pero apresuren el regreso de Cristo. Son como ideas antagónicas. Pero fíjate que es como cuando dices despacio que vamos lejos, algo así. La Dios habla hoy, fíjate cómo traduce el verso 12. Dice, esperen la llegada del día de Dios y hagan lo posible por apresurarla. Me encantó esta versión y lo anoté aquí en mi Biblia a un costado del verso 12 porque creo que se entiende mejor el esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Dice, esperen la llegada del día de Dios y hagan lo posible por apresurarla. Termino con esto. Y te venía diciendo que Apocalipsis 22 termina así, con este clamor del Espíritu y este clamor de la esposa. Y así hasta yo hacía esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita para que la iglesia clame realmente y anhele que Cristo vuelva? La única respuesta que yo encuentro siempre es tribulación. No habrá otra cosa, de verdad, que haga que la iglesia levante sus ojos al cielo y diga, por favor, Cristo, ya ven. Porque si Dios nos favoreciera con un final distinto, yo no creo en eso, y te lo he dicho, Semilla, más de una ocasión, no creo que el final de los tiempos se caractericen por ser tiempos
de abundancia, de prosperidad, tiempos de bonanza. O sea, no. Y lo vas a leer en los pasajes que te recomendé hace un momento. Los tiempos finales se caracterizan por ser tiempos muy difíciles. Pero creo que esa es la forma en la que Dios hará que la iglesia, al ver tanto, porque dice que incluso por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Creo que estas dificultades de los últimos tiempos son las que nos harán clamar y decir, Señor, ya ven. Y sí, a lo lejos alcanzo a escuchar, muy tenue, pero alcanzo a escuchar el clamor de una iglesia que ya empieza a decir, amén, sí ven Señor Jesús, cuando vemos el panorama mundial, cuando vemos la desesperanza que hay hoy por hoy. Digo, para quienes tienen más de 40, 50 años, cuando eras joven, siempre había esperanza para el futuro, ¿no? De que el futuro sería un futuro mejor, de que el día de mañana será mejor, etcétera, etcétera. Hoy, nuestros jóvenes no tienen esperanza. Hablo de aquellos que no tienen la esperanza de la vida eterna, porque no hay un panorama halagador, no hay un panorama agradable para el futuro. Todo lo que escuchamos del futuro es negativo. No habrá bosques, no habrá mares, no habrá agua, no habrá nada. Y eso genera desesperanza. Yo espero que estos últimos tiempos se vuelvan también oportunidades, porque en esa desesperanza del hombre, como dijo un amigo por ahí, la necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. Que eso haga que muchos vengan a Cristo. Pero también que haga que la iglesia, que ya conoce a Cristo hoy, tú y yo, clamemos, así como dice el último capítulo de la Biblia, junto con el Espíritu, y digamos, amén, sí ven, Señor Jesús. Que Dios te bendiga, Semilla. Te envío un abrazo a la distancia, un beso, y nos vemos pronto. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, a tus pies. Arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto,
más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Más grande que estar a tus pies. Hola familia Semilla, bienvenidos a una semana más de conexión desde casa y de aprendizaje. Nosotros somos la familia Derechecker y les estamos saludando desde la ciudad de Vancouver, en Canadá. Estamos como ustedes pasando por estos tiempos difíciles, pero queremos animarles a seguir las indicaciones, a seguir la distancia, pero en este momento les queremos invitar a que tomen este tiempo de aprendizaje de la palabra de Dios y de disfrutar de esta familia tan hermosa en la fe que tenemos. Les recomendamos lavarse las manos y también quedarte en tu casa y bañarse. Les enviamos un fuerte abrazo y sepan que siempre están en nuestras oraciones y que les amamos. Adiós. De nada, muy buenos días. Somos María del Carmen y Ernesto Sánchez Astudillo. Queremos decirles que los extrañamos mucho y que estén muy bien, que Dios les prospere. Recuerden seguir las reglas, quédense en casa y Dios los bendiga. ¡Hasta luego! Hasta luego. Buenos días, Iglesia Semilla, aquí para saludarlos y seguirlos animando a seguirnos cuidándose en casa. Mucho ánimo. Hola, un saludo familia Semilla, mi nombre es Jacqueline Trujillo, somos la familia Méndez. Queremos darle un saludo y decirles que todo tiene un propósito y Dios tiene el control de todos nosotros. Seamos obedientes y seamos pacientes. Hola, soy Armida Chávez. Les mando un cordial saludo, familia Semillosa. Adiós. 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 Hola familia Semilla, nosotros somos la familia Jiménez Nava y estamos aquí deseando con todo el corazón que Dios en estos tiempos difíciles les dé esperanza, tranquilidad, paciencia y alegría. Les mandamos un fuerte abrazo, los extrañamos mucho y primero Dios, pronto nos volveremos a reunir. Bye. Bye, bendiciones. Bye. Bye. Llegamos al final de nuestra transmisión, recordando que podemos enviar nuestras ofrendas en la medida de nuestra posibilidad a la siguiente cuenta. Queremos agradecer a aquellos que siguen nuestra transmisión dentro y fuera de Ensenada. Recordamos a nuestra familia Leré en Canadá, a la familia Villalobos Vargas en Manzanillo y en especial a Tati Figueredo que nos ve desde Cataluña, España. Mantengámonos firmes en este tiempo sabiendo que somos su pueblo.